Durante el siglo pasado se pensó, predominó la idea de que el cerebro era una estructura terminada. El cerebro adulto era una estructura terminada. Existe el neurodesarrollo, que empieza en la infancia, la segunda infancia, el cerebro cambia, en la adolescencia cambia en la adultez y allí paraba. Ya no más desarrollo. Una vez que llegamos a la adultez, la estructura, los ajustes neuronales paran. Ya está la estructura terminada. Se pensaba que una vez que las neuronas morían ya no había manera de reemplazarlas y se pensaba que las capacidades de cambio en el cerebro adulto eran limitadas. Sin embargo, décadas de estudio, de investigación, señalan que no, que hemos estado equivocados. Sí puede cambiar el cerebro adulto, tiene toda la capacidad de cambio y a esa capacidad se le llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Y el cerebro va a cambiar, cambia cuando aprendemos algo, cambia cuando adquiero un nuevo hábito, cambia cuando tengo una lesión cerebral. El cerebro se reajusta. Incluso cuando perdemos una parte del cerebro, literalmente cuando perdemos una parte del cerebro en un accidente, por decirlo así, tras un golpe severo, diversas tareas que realizaba esa área del cerebro se delegan a otras áreas del cerebro. Gente que después de un accidente cráneoencefálico dejó de caminar o de hablar, con el tiempo, con la práctica, recobró su capacidad de hablar, su capacidad de caminar. Porque esa parte que quedó del cerebro se repartió las tareas que hacía esa parte, esa área que se perdió a raíz de una lesión, por ejemplo. Entonces, la neuroplasticidad explica cómo cambia el cerebro a partir cada vez que aprendemos algo. Explica cómo cambia el cerebro cada vez que desarrollo un nuevo hábito. El cerebro cambia cuando cambio mis pensamientos. Cuando cambio mis patrones de pensamiento, el cerebro cambia. Y de eso vamos a hablar ahora, de la neuroplasticidad, que es una de las partes medulares de la neurociencia contemporánea. ¿Cómo aprendemos? Lo explica la neuroplasticidad. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo memorizamos? ¿Cómo recordamos? ¿Y cómo es posible cambiar después de décadas y décadas de repetir una conducta? Es posible cambiarla. Un patrón, por más arraigado que esté, es posible cambiarlo gracias a la neuroplasticidad. De eso vamos a hablar en este video. Podemos definir neuroplasticidad como la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionalidad a partir de la experiencia. Es decir, las experiencias van a modificar nuestro cerebro. Eso es la plasticidad. Va más allá que simplemente adquirir y almacenar nueva información, lo cual no es cualquier cosa. La neuroplasticidad implica fortalecer conexiones sinápticas, implica crear nuevas redes neuronales, implica deshacerse
de conexiones sinápticas, de redes neuronales que no cumplen ya con ninguna función. Implica algo que se llama neurogénesis, lo cual significa que el cerebro es capaz de crear nuevas neuronas. No todas las áreas del cerebro son capaces de crear nuevas neuronas, de producir nuevas neuronas. El hipocampo es una de las áreas capaces de producir nuevas neuronas, nueva neurogénesis. Y este, este cambio de paradigma es uno de los más significativos de la neurociencia contemporánea. Cambiar nuestro cerebro. La neuroplasticidad se divide en dos grandes categorías, la estructural y la funcional. La estructural implica crear nuevas redes neuronales. Implica también crear nuevas espinas dendríticas. Esas son las dendritas. Imaginen a un rosal con espinas, las ramas de un rosal con espinas. Pues bien, aquí las dendritas tienen espinas dendríticas. Eso es parte de la uh, neuroplasticidad estructural. También implica deshacerse de conexiones neuronales que ya no cumplen con ninguna función. A eso se le llama poda sináptica. Por otra parte, la neuroplasticidad funcional no implica necesariamente crear nuevas estructuras, sino que nos da razón más bien de redes neuronales que cumplen funciones. Supongamos que un área del cerebro, debido a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ya no funciona. Un área cerca de ella es capaz de adquirir, de llevar a cabo las funciones que hacía esta área que ya no funciona. Algunas partes del cerebro son capaces de hacer eso, pero no todas. Pensemos, por ejemplo, en el lóbulo occipital. Esta parte del cerebro que está atrás, en esta parte, es la responsable de la vista. Podemos ver gracias a este lóbulo occipital. Vemos a través de los ojos, pero si tenemos un accidente, un golpe, por ejemplo, muy fuerte, podemos perder la vista. Nuestros ojos pueden estar en perfecto estado, pero podemos perder la vista. En casos como estos, no es posible que otra área del cerebro adopte su función. Pero en otras capacidades sí se puede, en otras funciones sí es posible hacerlo. Sí es posible que el cerebro se responsabilice de llevar a cabo, cuando menos parcialmente, lo que hacía, las funciones que llevaba a cabo esa área que ya no funciona. A mediados del siglo pasado, un psicólogo canadiense llamado Donald Hebb se preguntó lo siguiente: ¿cómo es posible que el cerebro cambie a partir de la experiencia? Y al cabo de una seria investigación, concluyó lo siguiente, que se resume de manera sumamente pragmática de este modo: dos neuronas que se disparan juntas se activan juntas. Dos neuronas que se disparan juntas se activan juntas. Esto quiere decir que dos neuronas que participan en la misma actividad repetidamente aumentan su eficacia de comunicación. Dicho de otro modo, pensemos en una orquesta. Pensemos primero en los ensayos, en los primeros ensayos de una orquesta. Va a ser un caos al principio. Se requiere de la práctica una y otra vez para que se coordinen todos los miembros de la orquesta. Hay que practicar una y otra vez las mismas notas. Y solo así podemos alcanzar a escuchar un gran concierto. Lo mismo sucede con las neuronas. Gracias a esta repetición de las mismas neuronas adecuadamente, somos capaces de aprender, de memorizar, de desarrollar hábitos, cualidades, pero también de adquirir
de adquirir trastornos como las adicciones, trastornos ansiosos. En las adicciones también participa algo que se llaman ganglios basales, en las adicciones y en los hábitos, en los grandes buenos hábitos. Entonces, en esto se resumen, en esta máxima, dos neuronas que se disparan juntas, se activan juntas. La plasticidad sináptica se divide en dos: potenciación y depresión. La potenciación a largo plazo significa que las conexiones sinápticas se fortalecen conforme repito y otra vez cierta actividad, cierta conducta, incluyendo pensamientos. Esas conexiones sinápticas se van a fortalecer debido a que las estoy repitiendo una y otra vez. Por otro lado, la depresión a largo plazo significa que estas conexiones sinápticas se van a debilitar hasta desaparecer debido a que no les doy ningún uso. Por lo tanto, aprender implica crear nuevas conexiones sinápticas, así como debilitar y eliminar conexiones sinápticas que ya no requerimos. Depresión a largo plazo debilita y desaparece conexiones. Potenciación a largo plazo fortalece conexiones. Pero ¿de qué depende la neuroplasticidad? ¿De qué depende? ¿De voluntad? No. La voluntad no es más que un detonador que muchas veces tiene que ver con cuestiones, con factores externos. La voluntad es solo un detonador, no es nada más. ¿De qué depende la neuroplasticidad? Podemos hablar de 5 cosas. Uno, la experiencia. No basta tener el conocimiento, no basta tener la información. Hay que tener experiencia, y experiencia significa repetir las cosas una y otra vez. 2, el sueño. El sueño es importantísimo para la memoria. Todo lo que aprendemos se consolida mientras dormimos. Si no dormimos bien, no se consolida el aprendizaje, no se consolida la memoria. 3, el estrés agudo. El estrés agudo, no el crónico. Estrés agudo es el que implica estudiar. Estrés agudo es el que implica eh, subir a un cerro, hacer cierto ejercicio, hacer yoga. Implica estrés agudo. El estrés agudo es nuestro amigo. El estrés crónico no es nuestro amigo. Entonces, la neuroplasticidad depende también del estrés agudo. También depende del ejercicio físico. En el ejercicio físico, cuando hacemos ejercicio físico, nuestro cuerpo produce algo que se llama BDNF. Y este BDNF es importantísimo para el buen estado, para la salud de las neuronas. Y este se produce haciendo ejercicio físico. Hacer ejercicio físico y dormir bien es indispensable para la neuroplasticidad. Y por último, pues la edad. La edad, ciertamente, como vimos en un principio, el cerebro adulto no es una estructura terminada, pero ciertamente nunca tenemos más plasticidad como cuando somos niños. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Lo verdaderamente admirable de Mozart no es que haya compuesto y tocado esa música a los 11, 12 años. Lo verdaderamente admirable es que hubiera aprendido a hacer eso a los 70 años. Lo aprendió y produjo su música en la ventana más favorable para aprender algo.
Si tienen niños, pónganles estaciones de radio en francés, en italiano. Es el mejor momento para aprender lenguas. Hay un filósofo cuyo nombre no recuerdo que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo. Esas 5 características son indispensables para la neuroplasticidad. Todos tenemos en común que deseamos adquirir ciertas habilidades, queremos ser mejores. Bueno, no todos tenemos esa característica en común, pero sí es una característica que predomina en la mayoría de las personas. Otra característica que predomina en la mayoría de las personas es querer cambiar. Queremos cambiar aspectos de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Sufrimos cuando no lo logramos. Sufrimos y sufrimos mucho. En más de una ocasión he dicho que la neuroplasticidad es uno de los grandes regalos que nos dio la naturaleza. Porque como podemos ver, gracias a ella, efectivamente podemos hacer cambios en nuestra vida. Como podemos ver, según cubrió Donald Hebb, se requiere de experiencias para poder hacer estos cambios. Hay que vivir la experiencia. No basta la voluntad. La voluntad, cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida, la voluntad se acaba inmediatamente. En el momento en que tu estómago, gracias a una hormona que se llama grelina, te pide de comer, allí se acaba la voluntad. Sobran los factores externos para que se acabe la voluntad. Por lo tanto, si queremos hacer cambios, es indispensable hacer las cosas aún sin ganas, sin sentir ningún placer, ninguno. Hacer ejercicio sin ganas de hacerlo, estudiar sin ganas, porque ese estrés agudo va a favorecer la neuroplasticidad, va a favorecer el cambio. Si nos dedicamos únicamente a las actividades que nos generan placer, nos convertimos en hedonistas y el hedonismo no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, si queremos hacer ajustes en nuestros cerebros, cambios significativos, sí, vamos a pasarla mal por un rato. Por un rato vamos a pasarla mal. Ya luego vamos a ver los enormes beneficios de entrar en la zona de disconfort, de salir de la parte cómoda para poder hacer cambios en mi vida. Las cosas que valen la pena, todas implican cierto sacrificio. Y siempre hay un pago, siempre hay que pagar algo. Siempre va a haber un verdugo, siempre, en toda actividad hay un verdugo, hay que elegir cuál verdugo me conviene más. Porque esta neuroplasticidad aplica tanto en cosas positivas como en negativas, como en el consumo de sustancias, como el alcohol y las drogas, el azúcar, el tabaco. Vamos a elegir nuestro verdugo. ¿Cuál verdugo es más severo conmigo? ¿El verdugo de la abstinencia de dicha sustancia
porque si yo consumo esa sustancia, voy a tener un verdugo. O el verdugo del consumo. Es decir, si yo consumo esta sustancia, aparece un verdugo. Si yo me abstengo de consumir esta sustancia, también aparece un verdugo. Pero ¿cuál es más severo? ¿Cuál verdugo elijo? Pues bueno, depende de nosotros hacer cambios, hacer ajustes. Eh, Depende, nosotros podemos diseñar y forjar nuestro cerebro. ¿Qué verdugo queremos?